quien nos levanta, quien nos afianza, Dios. Y en esta mañana, Dios, queremos honrar tu nombre. Queremos honrar tu presencia. Con un corazón agradecido. Con un corazón postrado y humillado delante de ti. Gracias, Señor, por cómo te estás moviendo, por lo que estás haciendo en este lugar, en cada una de nosotros. Señor, en esta mañana, háblanos por medio de tu palabra. Trae alimento fresco a nuestras vidas. Trae alimento que sacie nuestra hambre de ti. Que edifique, Señor, nuestro espíritu. Que fortalezca nuestro corazón. Y que sobre todo nos afiance en la verdad que eres tú, Señor. Te damos las gracias en este día. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Podemos tomar asiento. Hoy me gustaría que pudiéramos juntos estudiar el libro de Lamentaciones. Pudiéramos ir a ese libro que está tras el profeta Jeremías, que escribió estos pensamientos, apenas unos pocos libros, unos pocos capítulos, y poder analizar un poquito la vida de este profeta, poder analizar un poco la situación en la cual se movía, porque ahí vamos a encontrar a un hombre que está sufriendo con el pueblo consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de un pueblo rebelde, de una nación rebelde. Y vamos a ver cómo el alejamiento de la voluntad de Dios y cómo el ir tras otras costumbres, ir tras otros dioses, va a traer consecuencias para sus vidas. Pero en medio de todo eso también vamos a ver cómo Dios cumple su propósito. Amén. Vamos a ver cómo Dios está alrededor de su pueblo, alrededor de su nación, y cómo en medio de toda esa realidad, un hombre llamado Jeremías encuentra el socorro, encuentra el auxilio, encuentra la fortaleza para levantar un clamor y ver cómo Dios sigue siendo fiel, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de la disciplina de Dios para esa nación. Qué bueno porque aprender del profeta Jeremías nos va a ayudar a que en medio de circunstancias difíciles podamos sobreponernos. Amén. Muy bien, ¿cuántas veces aquellos que oímos, que experimentamos, trae a nuestras vidas desánimo, trae a nuestras vidas desconfianza, trae a nuestras vidas desasosiego, incluso muchas veces es capaz de producir sentimientos contrapuestos para con Dios? Sentimientos que nos hace estar en una batalla o combativamente en cuanto a quién es Dios. ¿Recuerdas el domingo pasado, aquellos que pudisteis estar, lo que compartía el pastor Samuel Escobar? Él nos hablaba acerca del libro de Jeremías y nos hablaba de un pasaje muy interesante donde decía que 2 males había hecho el pueblo contra Dios. 2 males había llevado a cabo. Decía, el primero era dejar a Dios a un lado, olvidarse de Dios. Dejar a Dios fuera del círculo de su entorno, de su vida. Abandonar su agua viva. Dejar el agua fresca, el agua que calma la sed. El agua que viene a traer vida y vida en abundancia. Dice que ellos lo dejaron. Y como consecuencia de hacer eso, ¿qué fue lo siguiente que hicieron? Empezar a cavar cisternas. Empezaron a buscar sus propias cisternas. Empezaron a llenar esas cisternas con su propia agua. Pero dice la palabra, y decía ese capítulo de Jeremías, que esas cisternas eran cisternas que estaban rotas. Y que lo que ellos ahí echaban se perdía. Que lo que ellos ahí ponían finalmente se agotaba. ¿Y qué pasa? Que cuando eso se agota, esa sed que tenemos vuelve a nuestra vida. Esa sed que tenemos vuelve a lo que tú y yo estamos experimentando. El profeta Jeremías tiene mucho que enseñarnos en esta dirección y por eso te quiero invitar a que vayas al libro de Lamentaciones, al capítulo 3, y que podamos leerlo juntos en esta mañana. Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 18.
¿Estás conmigo ahí? Capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 18. Fíjate lo que dice aquí el profeta. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y podemos ver al profeta Jeremías en medio de una situación que estaba viviendo la ciudad de Jerusalén bastante complicada, bastante difícil. Una situación donde el pueblo de Dios había sido llevado al cautiverio por Babilonia bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Una circunstancia que había sido producida como cumplimiento de ese pacto que Dios hizo un día con su pueblo. ¿Recuerdas? Cuando Dios saca con brazo fuerte a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando Dios está tratando con toda una nación, cuando la introduce en la tierra prometida, Dios hace un pacto con su pueblo. Y le dice, si nunca os apartáis, si no os apartáis de mi voluntad, si no os apartáis y vais en pos de dioses ajenos, dice, yo estaré con vosotros. Yo os sostendré, yo os guardaré, yo os daré victoria. Pero si os alejaseis, si vais en pos de otros dioses, si no guardáis mis mandamientos, Dios también promete traer juicio, traer disciplina sobre esa nación. Si quieres leerlo tranquilo, está en Deuteronomio 28. Y ese pacto estaba en medio de la nación, no había pasado, no había caducado, no había terminado. Ese pacto de disciplina estaba en contraste con ese pacto de bendición de parte de Dios para una nación, como era la nación de Israel. Y tú y yo no estamos bajo el pacto, ¿verdad que no? Pero seguimos estando ligados a la obediencia a Dios. Seguimos estando ligados a una vida de relación personal a diario con Dios. Seguimos estando ligados y comprometidos a esa vida de rectitud, de cumplimiento del propósito de la voluntad de Dios. No podemos caminar de cualquier manera, porque si caminamos de cualquier manera, si nos olvidamos del agua de vida, si nos olvidamos del propósito de la voluntad de Dios y comenzamos a cavar cisternas propias, eso se cumple también sobre nuestras vidas. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, comenzamos a perecer. Y doy gracias a Dios porque en medio de ese alejamiento muchas veces Él trae su disciplina. Él trae su llamada de atención. Él nos da un golpecito, ¿no? Con la varita ahí nos dice, oye, atento, que te estás desviando, que te estás yendo por otro lado. Jeremías era un hombre que se había enfrentado a muchas dificultades y problemas. Si leemos la vida de Jeremías, no fue una vida fácil. Fue una vida de batallas, de luchas, de problemas. Incluso yo creo que en medio de todo eso, la salud de aquel hombre se habría deteriorado. Porque la preocupación nos deteriora físicamente, ¿o no? Aquellos que os habéis preocupado alguna vez. Yo cuando llegué a la iglesia tenía el pelo negro, la barba negra. Se me ha puesto blanca. No, vosotros hay pocos problemas. Esto es la edad. Pero es verdad que las preocupaciones nos hacen desfallecer. Las preocupaciones traen cansancio, traen agotamiento, traen desgaste. Yo imagino que el profeta Jeremías, en este momento en el cual él está escribiendo las Lamentaciones, que no es un libro para nada agradable, de hecho los versículos que hemos leído apenas son un rayo de luz en medio de un manifestar de desastres, de angustia, de quebranto. Yo pienso que el profeta no había permanecido impasible ante la destrucción que había visto venir sobre su nación, sobre su pueblo, sobre sus hermanos, sobre los que eran parte de su sangre.
Yo creo que el profeta Jeremías en este momento él estaba realmente afectado a nivel físico y a nivel emocional. Y su reacción también nos deja ver cómo Dios se siente. Porque no te creas que Dios permanece ahí como si nada cuando su pueblo le abandona. Cuando uno de nosotros se aleja a su distancia, Dios no mira para otro lado y se da igual, como tengo 99 más, me conformo, ¿no? ¿Qué hace el buen pastor? Deja las 99 y va por esa. Se duele con esa. Porque a Dios cada uno de nosotros le dolemos. A Dios cada uno de nosotros somos algo precioso, algo por lo que Él pagó un precio, y un precio de sangre. Un precio que un día tuvo que poner por valor de nuestras vidas. Realmente había resultado afectado la vida de Jeremías. Y Dios no se ha salido de esa escena en la cual el pueblo estaba metido. Dios no se había alejado, no había bajado el telón. En Hebreos 13:5 dice la palabra: no te desampararé ni te dejaré. Y ten eso en mente. Dios no nos desampara ni Dios nos deja. Él no nos abandona. Cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, cualquiera que sea la situación que estemos pasando, podemos tener la absoluta seguridad de que Dios está a nuestro lado. Dios está a tu lado en esta mañana. Dios está al lado de cada uno de los que estamos aquí. Jeremías habla de sus propias aflicciones en manos del Señor. En manera que muchas veces nos recuerda a la vida de Job o a la vida de David cuando pasaron circunstancias difíciles. Jeremías, a la vez que expresa ese dolor de su vida, de su situación, está haciendo un reflejo de lo que estaba viviendo toda la comunidad de Israel. Estaba haciendo un reflejo de lo que estaba viviendo todas las personas que estaban en el cautiverio, aunque ellos no fueran los que estaban levantando la voz. Pero dice el versículo 18: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y cuando leemos esto aquí, únicamente este versículo, podemos ver a un Jeremías al cual las fuerzas le han abandonado, un Jeremías al cual las circunstancias le están pudiendo. Vemos un Jeremías el cual está totalmente debilitado, un Jeremías que lo único que está viendo es todo lo que le rodea, todo lo que está a su alrededor, sin tregua para su vida, para su corazón. Y en medio de toda esa desolación, en medio de toda esa persecución, dice: mis fuerzas desfallecieron, mis fuerzas se agotaron, perecieron. Es más, no solo sus fuerzas, sino que dice: mi esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, chungo. Hay un dicho por ahí que dicen que la esperanza es lo último, pero cuando la pierdes, chungo. Estaba ahí Jeremías diciendo: mi esperanza pereció. Pero ya no era el problema de su esperanza en las cosas del mundo, la esperanza en las cosas que veía, sino que dice: mi esperanza y mis fuerzas, ¿en quién? En Dios. Y hermanos, qué peligroso es cuando llegamos a ese punto donde decimos: mis fuerzas en Dios. Porque nuestras fuerzas se pueden agotar, y se van a agotar más de una vez. Pero siempre podemos decir: Señor, mis fuerzas descansan en tu poder, descansan en tu autoridad. Nuestra esperanza se puede ir por los suelos, pero cuando nuestra esperanza está por los suelos, pero la que tenemos en Dios permanece afianzada, permanece sostenida, podemos continuar avanzando, podemos continuar caminando. Pero aquí Jeremías dice: mis fuerzas y mi esperanza en Dios perecieron. Y pareciera que si nos parásemos en este versículo, Jeremías no tiene salida. Jeremías no tiene solución. Jeremías está acabado, ha tirado la toalla. Va a sonar de un momento a otro el timbre, la campana, y lo van a sacar del ring a rastras, sin fuerzas, derrotado. Ha perdido el camino, el trayecto que había hecho hasta ese momento. Pero ¿sabes lo bueno de alguien que ha gustado a Dios? Es decir, que ha conocido a Dios, que ha caminado con Dios. Lo bueno de alguien que sabe quién es Dios es que no se queda en la desolación. No se queda en la desolación. No se queda en esa exclamación, no se queda en la desesperanza, sino que es en ese momento cuando, allí donde estamos fundamentados. Por eso es importante cada vez que leemos ese texto, ¿no?, que tenemos que estar fundamentados sobre la roca que es
Jesucristo. Y qué importante, no lo digas a la ligera. No es estar parado ahí sobre una roca sin más. No sé si me he salido de la cámara. No es estar parado ahí sobre una roca sin más. Es estar sabiendo que cuando tú te fundamentas en Cristo, a pesar de estos momentos, a pesar de estos instantes de desesperanza, tú no vas a ser conmovido. Tú no vas a ser derribado. Tú no vas a ser derrotado. Jeremías estaba arraigado en Dios, a pesar de lo que sus labios habían declarado. Por eso no se quedó ahí en ese versículo, sino que continuó escribiendo. Y él es capaz de volver al enfoque correcto. Y qué importante es ser capaces de volver al enfoque correcto. Porque eso es lo importante, reenfocarnos nuevamente. Porque si no sabes lo que ocurre, lo que se nos compartía el domingo pasado, caemos en los dos males que el profeta Jeremías mismo declaraba en los que el pueblo había caído. Comenzamos a buscar en cisternas que no sacian la sed. Comenzamos a afianzarnos en rocas areneras que se deshacen, que se destruyen. ¿Y qué es lo que hace Jeremías en el versículo 19? Después de declarar esas palabras que pueden ser fuertes, él sigue a continuación, no se queda ahí, no se queda en la derrota, no se queda en la angustia, no se queda en la desesperanza, sino que dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Dice el 20: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Dios había sembrado en la vida de Jeremías, el cual era muy buena tierra. Jeremías había tenido experiencias, momentos con Dios. Y eso se traduce en esa exclamación que él hace: en medio de que mis fuerzas en ti perecieron, en medio de que mi esperanza ya está abatida, ya está agotada, Señor, aún me queda un clamor que levantar, y es: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Hermano, que en ese último aliento podamos decir: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mi aflicción. Acuérdate de mi abatimiento. Acuérdate de aquello que está amargando, aquello que está sacando lo peor de mi vida. Porque es ahí donde Dios comienza a orar. Es ahí donde Dios comienza a actuar. No te quedes en el reniego, en la queja. No te quedes en la desesperanza. Me encanta cuando Jeremías dice en el versículo 20: lo tendré aún en memoria. Recuerda lo que Dios hizo un día por ti. El precio tan alto que Él pagó. No lo deseches. Versículo 21. Continúa ahí el profeta diciendo: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, no lo dudes. Dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Y si tuviéramos que poner un título a los 3 últimos capítulos de Lamentaciones, ¿sabes cuál sería el título? Cuando el mañana se convierte en el ayer. Y te voy a explicar el por qué. Jeremías estaba mirando al pasado. Jeremías, en unos capítulos anteriores, él había predicho lo que iba a acontecer sobre el pueblo de Israel. A él no le estaba pillando de nuevo. Él había dicho: Dios traerá juicio, traerá cautiverio, Dios hará esto. Él lo sabía. Él había predicho lo que iba a ocurrir. Él sabía la situación que iban a vivir. Pero en ese momento en el cual él estaba escribiendo, ese ayer donde él estaba declarando, se había convertido en su mañana. Era la realidad. Y encontramos a Jeremías allí sentado sobre los escombros de la ciudad, sobre los escombros de la nación, sobre una nación, sobre un pueblo en ruinas. Y yo me imagino a Jeremías llorando a medida que él escribía estas lamentaciones. Yo me imagino a Jeremías quebrado a medida que él iba relatando lo que estaba experimentando.
¿Y cuántas veces esta es la realidad de tu vida y de mi vida? ¿Cuántas veces nos encontramos en esta misma realidad? Que acabamos llorando sobre las ruinas que muchas veces nosotros mismos hemos provocado. Que acabamos llorando sobre las ruinas que muchas veces las circunstancias de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra manera de actuar han producido. Y llegamos a estar un día sentados sobre esas ruinas, viendo lo duro que es todo eso. ¿O cuántas veces acabamos sobre las ruinas de lo que otros han provocado alrededor nuestro como consecuencia de sus conductas? Hoy es día 16 de agosto del 2020. Y podríamos decir que todo el mundo, toda esta nación, está sentada sobre las ruinas de lo que un día fue la sociedad que conocía. Que toda esta sociedad está sentada sobre las ruinas de lo que un día era lo normal, era lo habitual. Este mundo está hecho una ruina. Incluso la iglesia podría decir que está sentada sobre las ruinas de lo que un día conocíamos como una liturgia habitual, sobre un programa habitual. Lo más normal es que por este mes hubiéramos estado de campamentos, hubiéramos estado de retiros, hubiéramos estado evangelizando, de campañas, saliendo, entrando, planificando. Estamos a 15 días de septiembre y estuviéramos planificando ya lo que vamos a hacer. Pero la realidad es que hoy estamos sentados sobre ruinas. Estamos sentados sobre algo que ha sufrido un abatimiento tremendo. Estamos sentados sobre algo que era lo habitual, pero que hoy ya no sirve, que hoy ya no funciona. Y no sabemos cómo va a ir evolucionando esto. No te quiero asustar, no voy a ser tremendista en esta mañana. Pero sí quiero que abras los ojos. Porque aún en medio de las ruinas, lo cual no era lo importante, Dios seguía diciendo a su pueblo: yo soy fiel. Mi misericordia es nueva contigo cada mañana. A Dios no le importaban las ruinas. A Dios le importaban aquellos que estaban viviendo en medio de ellas. A Dios le importaban aquellos que estaban allí pasando esa situación. Tú y yo íbamos caminando en un sentido real que creíamos de las cosas. Toda esta sociedad iba caminando en una dirección que creían que era lo correcto, pero todo eso nos está llevando a enfrentar un tiempo de escenarios complicados, de escenarios difíciles como los que estamos viviendo. Pero Dios es fiel. Amén. Su misericordia está latente y, como dice la palabra, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Se perfecciona en tu debilidad, créelo. Fíjate que estos versículos son los únicos versículos brillantes que hay, es decir, de esperanza en medio de las lamentaciones. Y por la misericordia de Dios, el pueblo no había sido consumido. Estaba pasando trato, pero no había sido consumido. Por la misericordia de Dios, tú y yo no hemos sido consumidos. No hemos sido todavía decaídos. Grande es la fidelidad de Dios. Amén. A pesar de los severos juicios de Dios, y muchos pensaban dentro del pueblo que habían sido duros, muchos pensaban que habían sido difíciles, Jeremías pudo ver la mano de compasión de Dios. Jeremías supo ver en medio de escombros un rayo de esperanza. Supo ver en medio de escombros cómo Dios aún se estaba moviendo en medio de su nación. Porque era un pueblo que habría sido aniquilado si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Era un pueblo que a consecuencia de sus actos tenían que haber sido destruidos. Pero Dios es fiel para restaurar, para reedificar vidas ruinosas, para reedificar aquello que ha sido devastado. A través de las palabras, Jeremías está haciendo una expresión plural para su pueblo. No solo lo está declarando acerca de su vida allí en medio de las ruinas de Jerusalén, sino que está declarando proféticamente para toda la nación, para todo el pueblo de Israel. Y él recobra la confianza en Dios. Él cree que la tormenta pasará. Él cree que ese tiempo pasará, porque Dios es fiel para con su vida. Hermano, la tormenta pasará, la dureza pasará, porque Dios es fiel para con tu vida.
Quizás la realidad cambiará. Quizás las ruinas donde estamos sentados ahora se reconstruirán de otra manera. Pero todo lo que está creando en este momento, esa desesperación, Dios un día traerá fortaleza para tu vida. Dios un día reconstruirá tus pensamientos, tus fuerzas. Dice Lamentaciones 3:25, donde declara Jeremías: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y qué bueno es lo que dice aquí Jeremías, y con esto voy a ir concluyendo, si me ayuda David. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. Espera en Dios. Espera en Dios. No tomes decisiones apresuradas. No tomes decisiones a la ligera. Espera en Él. Pero espera de una manera activa. Dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿Pero de qué manera? Al alma que le busca. Al alma que le busca. A aquel que le está buscando de una forma profunda, cercana, íntima. Y no solo eso, sino que también declara: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y hermanos, llega un momento donde muchas veces tenemos que guardar silencio, que dejar de empezar a hablar y decirle: Señor, háblame. Señor, dime, manifiéstate. Señor, expresa. ¿Qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres conmigo? Porque ahí en el silencio Dios traerá respuesta. Ahí en el silencio Dios va a traer esa salvación que tú y yo necesitamos. Y ese tercer bueno, donde dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y qué bueno es poder crecer, avanzar en el Señor. Crecer y avanzar en Dios desde nuestra juventud, desde nuestros primeros pasos. No sé si te encuentras en una situación o te has encontrado como la que estaba Jeremías. Pero sí tenemos que llegar cada día a una conclusión en nuestra vida. Y es esperar en Dios. Esperar en Dios. Estamos inmersos en una situación la cual está más dirigida a una destrucción. La cual está más dirigida a un tiempo de desorden, de dificultades, como consecuencia del pecado. Y Jeremías estaba en medio del fruto del pecado. Y el fruto del pecado es muerte. El fruto del pecado es destrucción, es separación. Pero en medio de todo eso Jehová entendió una cosa: tengo que esperar en Dios. Tengo que aguardar en Dios. Y tú y yo estamos llamados a esperar en Dios. Pero estamos llamados a esperar en Dios de una forma correcta. ¿Sabe Jeremías cuando estaba allí sentado? Allí en medio de esas ruinas. Cuando él se quedó allí contemplando la situación que su pueblo estaba viviendo. Cuando él estaba declarando: bueno es Dios. Bueno es esperar, escuchar, confiar. Cuando él estaba rodeado de toda la desolación que estaba viviendo la nación. Él no se quedó ahí, no se conformó, no se adaptó, sino que si algo caracteriza a Jeremías es que entendió una cosa: la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es fiel, y eso tiene que hacer que te levantes, eso tiene que hacer que te posiciones,
Él sabía que como profeta estaba llamado a esperar, pero estaba llamado también a declarar que Dios manda castigo, que Dios manda juicio, que Dios trae disciplina. Es necesaria muchas veces. Pero Jeremías también sabía que Dios, en su tiempo, Él trae misericordia. Él muestra misericordia a un pueblo que se arrepiente, a un pueblo que vuelve en sí. Y tú y yo estamos llamados a esperar, pero declarando cada día, cada mañana, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y cuando tenía que poner el título a la palabra de hoy, tenía dos palabras ahí que me golpeaban. Dos palabras ahí que me martilleaban. Una era haces de luz. Tenemos que ser haces de luz en medio de la destrucción. Y la otra era sentados sobre ruinas. Es que cuando estamos sentados sobre las ruinas de este mundo, cuando estamos sentados sobre las ruinas quizás de lo que nos rodea, no es tiempo de llorar, no es tiempo de quebrantarse, no es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de desesperanza, es tiempo de volver a brillar. No lo vas a hacer con tu luz porque tú no vas a tener luz. Tú vas a estar en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio del dolor, como estaba Jeremías. Quizás vas a estar abatido, agotado, enfermo, desanimado. Y eso te va a llevar a decir palabras como las que comenzaban en esta mañana diciendo Jeremías. Pero en medio de todo eso, en medio de esas ruinas donde estás sentado, retoma esa luz que tú eres, la luz que Dios pone en tu vida, la luz que Dios trae sobre ti. Porque tú y yo estamos llamados a experimentar y a mostrar la fidelidad de Dios. Y tenemos un mensaje que dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Tenemos un mensaje que declara: bueno es, espera en el Señor, busca a Dios. Tenemos un mensaje que dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Acá hay tantas voces que vienen a confundirte, que vienen a distraerte, y céntrate en la única voz que viene a traer dirección a tu vida. Y bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y cada vez vemos una juventud más distraída. Y sabes, muchas veces es necesario llevar a esa juventud a entender que tienen que estar en ese yugo. Un yugo ligero, fácil de llevar, donde Dios va caminando contigo y te va dirigiendo. Pero cuando crezcamos no nos olvidemos que muchas veces nos convertimos en bueyes testarudos. Nos convertimos en bueyes testarudos que decimos: ya lo sé todo, ya lo entendí todo. Un Jeremías desalentado que recobró aliento y esperó en Dios. Recobra aliento, espera en Cristo, porque es el momento de ser haces de luz para traer dirección, para traer una dirección clara en medio de este mundo. ¿Estás dispuesto? En medio de las ruinas donde estamos sentados, ¿estás dispuesto a dar luz? ¿Estás dispuesto a mantener un rayo de esperanza? Jeremías no se abatió. Jeremías no se quedó en la declaración de ese primer versículo 18, donde renegaba, donde estaba desesperanzado, sino que él fue a la profundidad de su fundamento, el cual era Dios. Y de ahí sacó esa luz que empezó a reflejar y a mostrar a toda una nación que estaba abatida. Dios te está llamando a posicionarte aún en medio de las ruinas, aún en medio de la destrucción, aún en medio del abatimiento, aún en medio de la desesperanza. Dios te llama a ser un haz de luz. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero pedirte que levantes una oración en esta mañana. Que digas: Señor, a pesar de estar en medio de ruinas, ayúdame
Ayúdame, Señor, a reflejar tu misericordia. Señor, ayúdame a ser un haz de luz en medio de estos tiempos. Señor, tú nos decías en esta mañana que estabas buscando obreros que realmente fueran fieles en lo que tú habías depositado en su vida. Señor, muchas veces creemos que no tenemos nada. Muchas veces creemos que nuestras vidas no producen nada. Porque simplemente estamos mirando las ruinas en las cuales estamos sentados. Simplemente estamos mirando los escombros. Estamos mirando las situaciones que han provocado y que siguen produciendo eso. Y nos olvidamos de que aún debajo de esas ruinas hay una roca firme que se llama Jesús, el cual un día nos llamó y nos rescató y nos dio una misión, y es dar a conocer su gloria, es dar a conocer su misericordia, es dar a conocer su grandeza, es transmitir ese corazón del pastor que no se vuelve ante la que se pierde, sino que va a buscarla. Señor, en esta mañana, aquí están nuestras vidas. Como estaba de Jeremías, un hombre cansado de hablar a un pueblo testarudo, de hablar a una nación que vez tras vez desobedecía. Pero que aún en medio de la desesperanza, en medio de la desobediencia de esa nación, que aún sentado en las ruinas que eran consecuencia de todo ese entorno de alejamiento de ti, él supo recordar algo, y es que tu misericordia es nueva cada mañana. Y es que en medio de la disciplina, en medio de la corrección, tu misericordia vuelve a resurgir. Padre, gracias porque esa misericordia hoy resurge en nuestras vidas. Gracias porque esa misericordia está latente para este mundo, para esta sociedad, Señor. Gracias porque esa misericordia hoy está ahí, al alcance de todos. Señor, que cada uno de nosotros podamos reflejarla, podamos transmitirla, como lo hizo el profeta Jeremías a toda una nación desobediente. Señor, hoy muchos puedan conocer de tu misericordia. Una misericordia inagotable, una misericordia que no termina. Señor, en nuestras ruinas personales y particulares. Señor, si alguno en esta mañana estaba desesperanzado, rindiéndose, estaba ya tirando esa toalla y estaba comenzando a cavar cisternas extrañas, Señor, en esta mañana, en medio de sus ruinas, comienza a traer esperanza. En medio de sus ruinas, Señor, trae una muestra de tu misericordia. Señor, y comienza a perfeccionarte en la debilidad. Comienza a levantar y a reedificar. Padre, que nuestro espíritu comience a vivificarse. Y Señor, entendamos que bueno es esperar en ti. Al alma que te busca, y comencemos a buscarte nuevamente. Comencemos a enfocarnos en ti, Dios. Señor, que entendamos qué bueno es escuchar tu consejo, Dios. Qué bueno es esperarte en silencio sin estar todo el rato, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y hasta dónde? Sino que, Señor, seamos capaces de escuchar tu corazón. Y en medio de tu consejo sepamos avanzar, crecer, recuperar aliento
Señor, te quiero pedir especialmente en este día por aquellos que un día se salieron de tu yugo, que lo quebraron y decidieron caminar en solitario. Señor, en esta mañana trae nuevamente esa fusión con tu yugo, Dios. Un yugo que es fácil y ligero. Un yugo que nos va a ayudar a avanzar, a crecer, Dios. Y, Señor, especialmente te pido por la juventud de esta congregación. Señor, que no desechen ese yugo, que no lo rechacen, que no lo tengan en poco, sino que realmente valoren lo que es caminar contigo cuando las fuerzas aún están vigorosas, porque harán terrenos duros, prepararán la tierra para la siembra de una forma extraordinaria. Serán capaces de avanzar, de conquistar, porque caminarán contigo, Dios. Tú les estarás instruyendo, enseñando, preparando, Dios. Bendigo a los niños en esta mañana, Dios. Que ellos crezcan en tu propósito, en tu voluntad, Dios. Señor, en medio de las ruinas que estamos sentados, ayúdanos a ser un haz de luz que muestre que tu misericordia es nueva cada mañana. Adora a Dios unos minutos.